Hola, bienvenidos nuevamente a Señales Ocultas. Vamos a hablar hoy de encuentros paranormales. Si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, déjame un like y suscríbete. Yo tengo videos aquí en mi canal todos los días. Tuve varios encuentros en el 2011 y posiblemente desde los 13 años con algo llamado Asmodeus. Vamos a ver de qué se trata. En realidad todo empezó como lo que normalmente se conoce, con lo que normalmente se conoce como parálisis del sueño con contenido íntimo, lo cual no es inusual dentro de este tipo de experiencias. Pero todo eso se detuvo por años y luego en el 2011 volvió y fue mucho peor que nunca. Fue tan grave que fui a ver a alguien, un psicólogo, pero no pudo ayudarme. Estaba arruinando mi vida porque no tenía quien contárselo y por el efecto que tenía sobre mi sueño. Fácilmente pude haber perdido la cabeza. Escribí sobre ello durante años en una serie de diarios, lo cual resultó no haber sido una buena idea tampoco, porque al final alguien consiguió uno de ellos y terminaron pasando cosas muy malas tanto a ella como a su prometido, quien después terminó quitándose la vida. No voy a entrar en cómo logré deshacerme de eso porque es una historia larga. Yo nunca llegué a verlo realmente, lo sentía en sueños y a veces también despierto. Tenía dedos larguísimos con garras y su presencia era absolutamente perturbadora. Todo se volvía nítido, seco, como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo el aire, la vida y el sonido hubieran abandonado el lugar y la habitación se convertía en un tono de negro más oscuro que ni siquiera creo que exista, cuando yo estaba en medio de esa experiencia. El sonido de su voz. No puedo empezar a describir lo inquietante y cruda que era esa voz. No hay palabras para eso. Y solo me habló una vez en todos los años que estuve afectado por ello. Solo pensar en eso ahora, en esa voz, da terror. Y también el contexto en el que me habló. Hay una historia detrás de cómo llegué a saber el nombre de esa cosa, y según resultó, ese nombre era la clave para deshacerme de ella. Entonces, a este post alguien comenta, o en este post alguien comenta, principalmente los fantasmas, espíritus y demonios, muchas veces vistos y experimentados por otras personas al mismo tiempo que yo. Esta persona tenía experiencias con otras personas al mismo tiempo. Pero la cosa más aterradora que he encontrado en mi vida fue una especie de persona sombra de tradición nativa americana. Sé que estaba ligado a mi novia nativa de aquel entonces y a sus hijas pequeñas. Las niñas decían constantemente que veían a un hombre en la casa que parecía una sombra. Estaban aterradas, lloraban, sollozaban y se escondían cada vez. Nosotros pensábamos que era su imaginación desbordada. Entonces, una noche fui a servirme un vaso de agua de la nevera, me giré y esa cosa estaba justo detrás de mi hombro, completamente negra, como si fuera la ausencia misma de la luz. Luego se convirtió en una especie de niebla giratoria. Salió disparada por el pasillo y atravesó la puerta trasera. Yo, siendo un hombre adulto, empecé a gritar y me dio un ataque de pánico enorme. Me provocó una sensación como ninguna otra entidad me había causado. Mi novia hizo una limpieza de la casa con un método tradicional, pero volvió. Lo vi una vez más, pero después de que terminamos nunca volví a verlo en mi casa. Y esta otra persona dice, no tienes que limitarte, no tienes que limitarte a las limpiezas. También si consigues unos buenos auriculares, puedes escuchar tonos binaurales en YouTube y practicar la meditación mientras escuchas. Sinceramente, cualquier cosa que te ayude a relajar la mente puede funcionar. Por ejemplo, música ambiental estaría bien también en caso de que esas frecuencias te incomoden. Y esto es como una recomendación para estas personas que han tenido encuentros y para cualquiera que tenga este tipo de encuentros paranormales. Y esta otra persona dice, he encontrado estas entidades
todas hechas de luz o energía. Se puede ver a través de ellas, como si estuvieran hechas de pura energía. Una tenía forma de masa ondulante, como una medusa enorme sin tentáculos, formada por ondas y luz, moviéndose en el aire como si fuera agua. Otra parecía el cuerpo de una araña, que quería envolverse alrededor de mi cabeza. Se sentía parasitaria, repugnante. Vi pequeñas hadas jugando entre las plantas, de unos 12 centímetros de alto, con alas. Vi un gnomo diminuto de unos 20 centímetros, que parecía muy sorprendido de que yo pudiera verlo. También vi dos pequeños grises de unos 4 pies de altura, con ojos grandes. Eso los vi más con la mente, pero parecían más sólidos. Vi un humanoide azul con ojos enormes y pestañas largas sobre mi amigo, como si hubiera cambiado o se hubiera revelado. Vi a seres tipo mantis, de altura similar a un humano alto. También vi grandes círculos o cuadrados en movimientos planos, como en segunda dimensión. Pero lo que puedo decirte de todos estos encuentros que yo tuve es que muchos de estos son amables, muy amables, solo estaban ahí presentes para que yo los pudiera ver. Y vamos a ver si hay alguien más aquí que comparta sus experiencias. Ok, entonces esta persona dice, me he encontrado con 4 tipos distintos de grises, seres mantis, un humanoide felino, una mujer espiritual de apariencia completamente humana pero en cuerpo espiritual, un ser que existe en pura conciencia, que se veía verde y rojo y tenía cámaras en lugar de ojos, y luego un ser galáctico que se llama a sí mismo mi padre. Tiene una forma humanoide, pero no es físico de la manera en que los otros humanoides lo son, ni espiritual de la manera en que aquella mujer lo era. Era diferente. Cuando lo conocí, un pasaje completo vino a mi mente y se quedó conmigo desde ese entonces. Cuando veas al hombre no nacido de mujer, póstrate de rostro en tierra, porque él es tu padre. Y eso fue exactamente lo que pasó. Naturalmente me postré en el suelo. Y esa es la única manera en que puedo describirlo con precisión. No hay otras palabras, es diferente, es simplemente demasiado diferente el resto. Y bueno, estas son una serie de historias o una serie de encuentros que estas personas han tenido con diferentes seres paranormales o sobrenaturales, humanoides distintos a los espíritus que realmente están en estas historias de encuentros sobrenaturales. ¿Y ustedes qué piensan? Esta me llamó la atención porque es diferente y habla de tantos seres, de tantas dimensiones distintas de lo que nosotros conocemos como realidad. Pero ustedes déjenme saber qué piensan ustedes de estos encuentros y si han tenido alguno. Nos vemos en un próximo video aquí en Señales Ocultas. Hasta pronto.